Con esta práctica se pretende hacer un estudio sobre el potencial eléctrico y así llegar al concepto de campo eléctrico, un sistema que es clásico. Se trata de tener un recipiente en donde se encuentre agua, un par de placas metálicas de cobre. Bien, tengo acá una batería cuyo extremo positivo está unido a la placa, llamado positivo, y el término negativo lo tenemos en la placa negativa. También tenemos un voltímetro y su lado negativo o común está conectado a la placa negativa, mientras que el lado positivo va a ser el que va a medir entre las placas el potencial eléctrico, tocándolas. El plano correspondiente a este circuito lo tenemos aquí, que es la batería conectado a la placa negativa y a la placa positiva, y el voltímetro está conectado a la placa negativa, y el lado positivo lo colocamos en el agua para poner en evidencia el potencial eléctrico, por lo que haremos unos ensayos de potencial eléctrico entre las placas. Y ustedes tienen que poner atención a las medidas del voltímetro, que nos va a dar el potencial eléctrico. Bien, lo primero que se hará es colocar esta punta en el agua y aparece inmediatamente un potencial, y no hay un punto aquí que esta región entre las placas que no tenga un voltaje asociado. Cada uno es diferente, es decir, cada coordenada se caracteriza por tener un valor. Lo que nos estaría dando es la energía por unidad de carga que hay en esta región entre las placas. Pero existen unas características importantes. Por ejemplo, si se mueve paralelo a las placas, sienta que el potencial eléctrico no cambia sensiblemente, mientras que si me muevo perpendicular a las placas, entonces el valor potencial eléctrico cambia de valor. Cuando me muevo horizontal, no cambie, nos lleva a pensar de que estas líneas tienen un potencial constante, llamadas líneas equipotenciales, y esta es otra línea equipolente. Además, existen muchas. También se puede saber en qué sentido va el campo eléctrico, con la idea del potencial eléctrico de 3.5 voltios. Ejemplo, si me muevo hacia la placa, se observa que el valor cae a 2.3 voltios, de manera que el potencial alto está aquí y el potencial bajo está acá, y el campo está en este sentido de la placa positiva a la placa negativa. Además, también podemos decir que el campo eléctrico en general es perpendicular a las líneas equipotenciales, pero si uno quiere saber además del sentido, si quisiera saber la magnitud de ese campo, entonces se proceden a tomar este punto, llamado Y1, y tiene una coordenada de 10 centímetros, y me da un valor de 3.55 voltios, mientras que si me paro acá, en este otro punto, este es el punto Y2, que tiene un valor de 5 centímetros. Entonces el potencial marcará otro punto de 2,3 voltios, de manera que ya tengo una información, es decir, tengo un punto dado el potencial, y en el otro punto también tengo otro potencial. Las coordenadas, en este caso, por la cual me cambia X, eso me va a permitir hacer el campo eléctrico de una manera constantemente simple. Acá le mostraremos los datos a continuación. Cuando me coloque en la posición de 10 centímetros, el potencial es de 3,55 voltios. Y cuando me coloque en la posición de 5,0 centímetros, el potencial eléctrico va a ser de 2,31 voltios. Y uno puede usar para esta clase de potencial una especie de valor en el campo, en esa región de 5 centímetros y también de 10 centímetros. Y en esa definición es negativa en cambio de coordenada. Por consiguiente, tenemos que el campo negativo es de 0,288, que podemos escribir como que el campo es igual a menos 0,25 voltios centímetros. Como podemos ver, es un cálculo muy sencillo. Lo único que necesito es leer con el voltímetro el potencial eléctrico y con el papel milimetrado saber las coordenadas del punto que estoy midiendo.
Si quisiera medir más localmente, haría disminuir la variación de coordenadas, y mientras más pequeña sea, más local será el campo,